Hello everyone. Hi, my name is Jose Noriega. Welcome to the English class for you guys of 8th grade. Bienvenidos niños de octavo de básica a la clase de inglés. Esta es la semana 34. Como saben, la semana anterior pues se la dejó libre para que ustedes puedan ir a vacunarse si así lo deseaban y los docentes también. Por esa razón la semana 33 pues fue suspendida y por eso nos saltamos directamente a la semana 34, o sea, Week 34, como van a verlo ahí en el nombre del archivo que acabo de subirles. Nuestro tema para la clase de hoy, our topic, is Constitutional Democracy. Hayamos visto que uno de los derechos de un ciudadano en un país libre, ¿verdad?, es tener derecho a los beneficios de la democracia. La democracia, como ya vimos, es el poder del pueblo, quien decide, el poder del pueblo, power of the people, el poder del pueblo. Cuando decimos people, nos referimos únicamente a personas, sino también se traduce pueblo. Entonces, la gente es la que elige, la gente es la que escoge a las personas. A eso nos referíamos con democracia, ¿verdad? A ejercer el poder, ¿verdad?, concedido por la gente, los votantes, y en respeto a la Constitución. ¿Sí? Vamos a ir viendo algunas formas de gobierno que también existen en algunos países. La democracia, entonces, podemos decir que es una forma de gobierno, pero no es la única, ¿verdad? Hay países donde no existe tanta libertad de expresión, ¿verdad? Donde de hecho la gente, perdón, no vota, ¿verdad? Y hay quienes también heredan el poder o el gobierno. Eso de ahí no es opinión de quien habla, son simplemente formas de gobierno. Vamos a ver algunas de esas formas de gobierno. Una de ellas, por ejemplo, es the monarchy. Por favor, revisen el vocabulario de la clase antes de ver el video o pueden revisarlo luego también. Cuando hablamos de monarchy nos referimos a aquellos estados donde existe un rey, ¿verdad?, que es quien tiene o ejerce el mayor poder. A eso nos referimos con monarchy o monarquía, el gobierno en manos del rey. En inglés lo llamaremos king, o si es mujer lo llamaremos queen, reina. Sí, a eso nos referiremos con monarquía. Existen países en el mundo que donde aún existe la monarquía, por ejemplo España, Gran Bretaña, ¿verdad? En Francia también se ejerce cierto tipo de monarquía, aunque ya no tiene tanto peso o tanto poder como se ejercía hace cientos de años atrás. ¿Sí? A eso nos referimos entonces con monarchy. The power of, not the people, the power of the king, o the power of the queen. El poder, pero ya no en la gente, sino en el rey o en la reina, ¿verdad? Existen otros tipos de gobierno que no tienen nada que ver con la democracia. Uno de ellos, por ejemplo, es el dictatorship, la dictadura. Dictadura viene de dictator. Un dictador es una persona que ejerce el poder por la fuerza, ¿verdad? A eso nos referimos con dictatorship, ¿verdad? Por lo general con la dictadura es alguien que no gana las presidencias, sino que alguien que por lo general se roba el poder, declara a sí mismo dueño del poder. Ese es otro tipo de gobierno, dictatorship.
Actualmente existen pocos países donde hay este tipo de gobierno, pero existen, ¿verdad? Se puede decir que la dictadura es lo opuesto a la democracia. Is the opposite to the democracy. Dictatorship. Viene de dictator, que es el que se roba el poder, y ship, que es el método de gobierno. Hay algunos países donde todavía existe ese tipo de gobierno, como en Cuba, algunos países en Centroamérica también, aunque cada vez ya es menos común ver este tipo de gobierno, dictatorship. ¿Sí? Existen otros tipos de gobierno, ¿verdad? Opuestos, por supuesto, a la democracia. Uno de ellos sería, por ejemplo, the anarchy. Esta palabra viene de un término, anarchy, viene de un término que significa no, y narchy, que significa cabeza. Entonces, el término anarquía quiere decir un gobierno en el cual no hay una cabeza, sino que cada persona ejerce el poder como le parece conveniente, cada persona interpreta la ley como cree conveniente, ¿verdad? Y por supuesto eso hace que en ese tipo de gobiernos existan muchos problemas. De hecho, este tipo de gobierno no es reconocido. No existe ningún país que sobreviva con este tipo de gobierno, the anarchy o la anarquía, o sea, el poder en las manos de nadie. No, no existe. Puede ocurrir tal vez durante una guerra civil o tal vez durante una dictadura en la cual tal vez varias personas se pelean el gobierno de un país. Durante ese tiempo puede decirse que existe anarquía porque no hay gobernante. Entonces, en realidad, anarquía no es una forma de gobierno, sino una condición o un estado en el que se halla un país cuando no tiene una persona que ejerce el poder. A eso nos referimos con anarchy. ¿Sí? Y por supuesto, ahí tenemos algunos tipos de gobierno. Comúnmente, eh, la manera en que se acepta de manera internacional que un gobierno se maneje, por supuesto, mediante la democracia, como en nuestro país y como en la mayor parte de los países reconocidos. Eso de la monarquía está cada vez ya menos aceptado, ¿verdad? La dictadura, por supuesto, mucho menos. Y la anarquía, pues como hemos visto, no es un tipo de gobierno, sino una consecuencia. ¿Sí? ¿Qué podemos decir de monarchy o la monarquía, que ya vimos que era el poder en el rey? Bueno, existen países que todavía ejercen este tipo de poder o tipo de gobierno, pero es diferente a como era antes. Ya no vemos a una reina sentada en un asiento, ella tomando las decisiones, o un rey, no. Ahora lo vemos por lo general a un rey junto a un primer ministro, a prime minister. Por ejemplo, en Inglaterra no existe presidente, pero sí existe un primer ministro, ¿verdad? Este primer ministro no ejerce el poder absoluto, sino que por así decirlo, lo comparte con el rey o la reina. Sí, eso es un primer ministro. Y existen países en el mundo donde no hay presidente, pero sí primer ministro. ¿Por qué ocurre eso? Porque ese primer ministro comparte el poder con alguien más. Sí, pero eso no quiere decir que el primer ministro sea el único soberano o el único presidente. ¿Sí? Y por supuesto, aquellos lugares o todo país donde existen estos tipos de gobierno, por ejemplo nuestro país, Ecuador, ¿verdad? Los países que por lo general ejercen
los países soberanos que por lo general respetan la democracia son conocidos como repúblicas. Tienen un tipo de gobierno, o republic, tienen un tipo de gobierno, ¿verdad? Tienen una constitución o un conjunto de leyes, ¿verdad? A eso se le llama república, a un país, ¿verdad? Que donde se ejerce la democracia y donde existen leyes propias que permiten la subsistencia de quienes viven en ese lugar. Eso nos referimos con republic. ¿Sí? La democracia tiene varias características. Una característica de la democracia es la libertad de expresión. Libertad, freedom. Freedom significa libertad. Por favor, revisen el vocabulario. Freedom of speech. Libertad de habla o libertad de expresión. ¿Sí? Eso es algo que por lo general no caracteriza, esa libertad de expresión o la libertad para decir lo que uno opina. Por lo general no es común en países donde se ejerce la dictadura o donde hay un rey o un monarca cuya opinión e imagen es muy importante, por lo cual no cualquiera puede hablar de estas personas. Peormente en la anarquía, en la cual prácticamente no hay ley, no hay soberano, y si uno habla mal de una persona que de pronto no le simpatiza, al no haber una ley clara, ¿verdad? Pues eso nos convierte en personas vulnerables a quienes ejercen el poder de paso, ¿verdad? Entonces algo que caracteriza a la democracia es eso, precisamente la libertad de expresión, freedom of speech, ¿sí? Muy bien. Cuando un país cuenta con eso, ¿verdad? Con un grupo de leyes, ¿verdad? Con democracia que le permite elegir a sus gobernantes y con libertad de hablar o expresarse, ¿verdad? Podemos hablar de un país soberano. ¿Sí? Podemos decir que por el momento en Ecuador se puede respirar esa sensación de ser un país soberano, donde existe un presidente, donde existe la democracia, ¿verdad? Por supuesto, yo no voy a hablar de ningún tipo de gobierno, más estamos hablando de lo que implica la democracia en lo que significa la historia y lo estamos viendo aquí. Ponemos a Ecuador únicamente como ejemplo. Vamos a ver qué tanto recordamos de la clase que hemos visto. Veamos la primera pregunta. What is it called when countries are left with no form of government? ¿Cómo llamamos a esa forma de gobernar donde no hay gobierno, donde nadie ejerce el poder? Yo aquí había encerrado democracy, pero no como la respuesta, sino para resaltar otra parte de la clase de aquí, porque ustedes saben que la democracia es el poder en manos del pueblo. Pero aquel modo de gobierno donde no hay gobernante. Por supuesto no podría ser democracia porque ahí sí la hay. En la dictadura sí la hay por la fuerza, pero la hay. En la monarquía sí la hay, que es el rey o la reina. En la anarquía que vimos que venía de a, no y narqui, cabeza. Sin cabeza, por supuesto, estamos hablando de este tipo de gobierno, en el cual pues no hay gobierno o no hay gobernante. A eso nos referimos con la anarquía. Ahí todo el mundo hace lo que le parece y nadie quiere vivir en ese tipo de gobierno. Veamos 2. Who represents the queen? Hablamos que la reina,
¿verdad? Ejercía un poder importante dentro de un país donde todavía existe la monarquía, pero por lo general ella tiene un representante. ¿Se acuerdan cuál era? Governor General, House Speaker, Deputy Prime Minister o the Prime Minister. Todos sabemos que existe un primer ministro que es quien representa a la reina, ¿verdad? A eso nos referimos con Prime Minister. Es la persona que representa a la reina y la persona que es como el vínculo o el puente de comunicación entre la reina y el Congreso o el Senado, o como se le llama en Ecuador, la Asamblea Constituyente. Vamos a 3. The Bahamas has a constitutional monarchy. This is made up with two forms of government. Si hablamos de que en un país hay monarquía, pero al mismo tiempo existe, ¿verdad?, un gobierno constitucional y monarquía a la vez, podemos hablar entonces de que en ese país, ¿qué dos tipos de gobiernos existen? Democracy and Republic, Democracy and Monarchy, Democracy and Dictatorship o Democracy and Republic. Por supuesto, cuando hablamos de que la reina gobierna, pero con la ayuda de un gobierno, ¿verdad?, donde la autoridad, por así decirla, la tienen ambos, estamos hablando de Democracy and Monarchy. En ese caso, como en el caso de las Bahamas, por ejemplo, hay dos tipos de gobierno, la monarquía y la democracia. Number 4, there is no freedom of speech in that. Libertad de expresión no existe en algunos tipos de gobierno. Por ejemplo, en la monarquía existe, pero si usted se mete con el rey o la reina va a tener problemas. Pero si no lo hace, lo más probable es que no le ocurra nada. En la democracia, por lo general, podemos expresar nuestras opiniones sin que nadie nos censure. Pero si usted vive en un país donde hay un dictador y usted habla mal de esa persona, puede que ocurra lo mismo que en la monarquía, usted se mete en problemas, ¿sí? Y como hemos visto, son muy pocos los países que hoy, o donde hoy existe monarquía, o sea, un rey que tiene poder absoluto, ¿verdad? Lo que sí existe en países donde hay un dictador, que si usted habla mal de esa persona, lo más probable es que usted pueda salir expulsado de ese país. Entonces, obviamente, en un país donde hay un dictador o donde hay dictadura, no hay libertad de expresión. Lo mismo también podríamos hablar de la monarquía, donde si usted habla mal del rey, puede tener muchos problemas. Aunque lo más probable es que el rey ni siquiera se entere de lo que usted ha dicho. Porque son personas que viven en un lugar muy diferente a la población normal. Veamos la última. Democracy government have a... ¿Qué tienen los gobiernos democráticos? A minister, a sovereign, a president or a king. Comúnmente, ¿qué tienen los gobiernos soberanos? Un rey, a prime minister, un primer ministro que es representante del rey, un soberano, alguien que dice tener el poder absoluto él solo, o un presidente. Por supuesto, cuando hablamos de países democráticos debe de haber un presidente. Si no hay un presidente, entonces no existe democracia. No democracy. No president, no democracy. Period. Tan sencillo como eso. Hemos trabajado juntos esta actividad, pues esta ficha únicamente incluía los ejercicios. Pero bueno, sí hemos desarrollado parte del tema de lo que incluye la democracia y algunos tipos de gobierno y sus características.
Ahora la Miss nos anima a leer juntos sobre lo que implica la Navidad. Dice, read the article about Christmas. No tiene mucho que ver con el tema que hemos analizado, pero vamos a hacer la lectura juntos. Subrayemos las nuevas palabras. Talking about Christmas, hablando de Navidad, worldwide fun, but it would take a long time. Hablar de la Navidad por todo el mundo sería divertido, pero nos tomaría mucho tiempo, dice la información. However, there is a clear difference between celebrations in Latin America and Europe and the United States. Hay mucha diferencia entre la manera de celebrar la Navidad en Latinoamérica, como en Ecuador, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos. Hay grandes diferencias. Veamos, por ejemplo, in Ecuador, families make a family dinner as well as in the USA. En el Ecuador, por ejemplo, las familias hacen una cena familiar y también esto ocurre en los Estados Unidos. The traditional meal is turkey. Hablamos del pavo. La comida tradicional es el pavo or another traditional food from the region. O alguna otra tradición alimenticia de la región. En el caso de Ecuador, pues sabemos que el pavo sí es tradicional, pero no es la única, ¿verdad? En algunos lugares, por ejemplo, la gente se sirve lo que es una pierna de cerdo, lo que se llama pork leg. Eso no es común en los Estados Unidos, por ejemplo, pero sí es común en algunos lugares o en algunas familias en el Ecuador, a pork leg, una pierna de cerdo. It's common for American people to make a reservation in a fancy restaurant. Algunas familias reservan restaurantes muy lujosos, and at night they do some reading. Y en la noche leen juntos, dice. Eso no es común en nuestro país, leer en Navidad. Algunos sí, de pronto, si van a la misa de Navidad, leen o escuchan leer al sacerdote que dirige la misa. Pero leer juntos como familia, esa tradición aquí no existe en nuestro país, por ejemplo. En Ecuador, families pray la novena, ¿verdad? En Ecuador, nuestro país, ¿verdad? Algunas familias rezan, que no es lo mismo que leer, la novena, ¿verdad? Que es una oración. In Latin America, people usually do the shopping a few weeks before Christmas. En Latinoamérica, en Ecuador también, por ejemplo, algunas personas hacen las compras, do the shopping, a few weeks before Christmas. Unas semanas antes de Navidad. Sí, pero mire lo que pasa en Estados Unidos. But in the USA, parents buy gifts one or some months before. Los padres compran regalos, gifts, uno o varios meses antes. Sí, ellos no esperan hasta el último momento. De lo contrario, no pudieran regalar nada. It does not matter where people are. Many people celebrate the birth of Jesus in the Catholic religion. El mundo católico por lo general siempre celebra de alguna manera el nacimiento, the birth of Jesus, el nacimiento de Jesús, independientemente de donde viva. Ahora vamos a hablar de nuestro país. What are some of the things that you enjoy doing on Christmas? Usted aquí en Ecuador, ¿qué disfruta hacer en Navidad? ¿Verdad? Probablemente una de las cosas que más le gusta a la gente es lo que dice aquí. Intercambiar regalos, exchange gifts. Cambiar obsequios, gift, que sería obsequio o regalo. Eso es lo que más disfrutan las personas, ¿verdad? During Christmas. O también podrían disfrutar to eat
dinner. Y por supuesto comer, merendar, sea bueno, estamos hablando de Navidad. Eat Christmas dinner, comer la cena navideña, también puede ser algo que disfruten. Right? Vamos a ver aquí, write at least a list of traditions your family does at Christmas time. Aquí ustedes van a poner 4 cosas que su familia hace en Navidad. ¿Sí? Por ejemplo, tengo un amigo, ¿verdad? Que en Navidad, por ejemplo, hace esto, exchange gifts, hace cambios de regalos, también toma una comida. Y algo que hace también esta persona es beber chocolate con sus familiares. Drink hot chocolate. Tomar chocolate caliente. Por eso hablamos de chocolate bebible, ¿no? Drink hot chocolate. Eso hacen algunas personas en Navidad. Conozco también a alguien que en Navidad va a la iglesia. Go to church. Otros tal vez no hagan grandes fiestas, pero lo que sí aprovechan es unirse en familia. Aunque no hagan comida, aunque no hagan una fiesta, ¿verdad? Muchos sí se unen en familia. Gather in family. Unirse en familia. Gather in family. ¿Qué más hacen otras personas? Bueno, ya a usted le toca poner al menos una u otra cosa que hagan. Aunque aquí les he dado algunas opciones. And this is the end of the class. Y aquí llegamos al fin de la clase. Thank you very much, kids, for paying attention to the video. And we will continue with class number. Recuerden que no todas las semanas se envían clases de inglés, por favor. Eso es por disposición del tutor. Así que si tienen alguna pregunta de por qué no envío todas las semanas yo clase, por favor consúltenla con el tutor. Por lo general se lo hace para que ustedes descansen pasando una semana tienen inglés, una semana no tienen inglés y así pueden ocuparse en las demás materias. En el caso de la semana 34 sí tendrán inglés, que es esta clase de aquí. Thank you very much and we will continue the next week. Nos vemos la próxima semana.